Gloria a ese Dios que vive en el cielo, en la tierra y en su corazón también, hermanos. Bendito sea el Señor. Abramos con gozo la Biblia, hermanos, y vamos a dejar ahora que el Señor nos enseñe. Evangelio de Juan, capítulo 5, hermanos, del verso 1 al verso 14. Repito el pasaje, Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 1 al verso 14. Llegando, hermanos, allí a Querétaro, la primera conferencia a los pastores fue referente a una pregunta que en esto vamos a leer, que Jesús le dijo a un hombre: ¿quieres ser sano? Ya que se habló de una iglesia sana, pues se requieren también, no solamente la iglesia, sino que los pastores también tengan una vida sana espiritualmente, los líderes, toda la iglesia en sí. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres tener una iglesia sana? ¿Quieres ser un cristiano sano espiritualmente? ¿Quieres ser un diácono, un pastor, un maestro, un misionero sano? Y con eso arrancó, hermano, las conferencias pastorales. Y bueno, les quiero compartir el mensaje. Esa pregunta Jesús se lo preguntó a un hombre: ¿quieres ser sano o quieres seguir así como estás? Vamos a ver qué dice el pasaje. Juan capítulo 5, verso 1 al 14, hermanos. De una manera alternada, se titula El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y el Señor le respondió, Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre, tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era de día de reposo aquel día. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Todos. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No pierdan el pasaje y vamos a orar. Dios bendito, gracias por esta hermosa mañana, que con gozo espiritual, con alegría, con regocijo, Padre, venimos a tu casa, trayendo nuestro corazón, Padre, como esa ofrenda que te agrada, trayendo nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser, Padre, y te reconocemos y nos postramos ante ti y te damos gracias por todas las bendiciones de la semana que nos has dado. Y Padre, estamos aquí glorificando tu nombre, Señor. Padre, dándote la gloria y la honra, reconociendo que eres el Dios vivo, poderoso, Señor, que vive en el cielo, en la tierra y en cada corazón de todo tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alienta, Señor, que nos alimenta. Señor, queremos comer de ella, Padre. Queremos alimentarnos de ella. Queremos ser, Señor, una iglesia sana, Padre. Queremos ser, Padre, siervos sanos, Padre. Queremos ser líderes sanos, Padre. Queremos ser, Señor, maestros que comparten tu palabra, tener una vida sana, saludable, para ser instrumentos
que te agraden a ti, Señor, y nos puedas usar en gran manera. Padre, enséñanos, Señor, lo que, Padre, en este pasaje hablases acerca de esto, porque Jesús le hizo una pregunta a un hombre: ¿quieres ser sano? Y tuvo que hacer algunas cosas para lograr la sanidad. Y concede, Padre, que podamos descubrir, Señor, en este pasaje, que nos hables, Señor, algunas cosas que nos ayudan para poder lograr la sanidad espiritual en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos, pongamos atención. Gracias por estar en la casa de Dios. Pongamos atención. ¿Quieres ser sano? Versículo 6. Cuando Jesús lo vio y acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Una pregunta, hermanos, que a lo mejor, esta pregunta como que no está muy cómoda cuando alguien está enfermo y le dices: ¿quieres ser sano? A la lógica, sí. Pero Jesús quería tocar su corazón y que él mismo pueda fluir y decir: lo deseo, lo anhelo. ¿Qué tal si quiere quedarse así? Porque ya tenía 38 años allí. En el contexto, hermanos amados, de lo que hemos leído, dice que Jesús fue a una fiesta. Esa fiesta, aquí no dice qué fiesta. Es posible, hermanos, que sea la Pascua. Los historiadores mencionan que podría ser la Pascua, que es la liberación de los judíos de Egipto. Podría ser también la fiesta de los judíos de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, donde celebraban la siembra y la cosecha, que es el título de este mes como iglesia: siembra y cosecha. También se celebraba, hermanos, en ese día, hermanos, cuando se recordaba cuando Jehová le dio las tablas a Moisés en el monte Sinaí. Así que era una fiesta solemne, una fiesta donde el pueblo se entregaba a Dios y reconocía a Jehová, hermanos. Y Jesús fue a Jerusalén para estar en esa fiesta. Pero antes de llegar al templo, donde estaba la fiesta espiritual, se fue a un lugar que era como un hospital público, hermanos. Era un lugar donde dice acá que hacía una multitud. Noten la palabra nada más: multitud, mucha gente, una multitud de enfermos, dice el versículo 3. Ciegos, cojos, paralíticos y muchos enfermos. Fue a un lugar donde era un hospital público. Ese lugar se llamaba Betesda, que significa casa de misericordia. Un lugar, hermanos, donde había como acá dice, hermanos, estaba una piscina, había un estanque, hermanos, y tenía 5 entradas para bajar al estanque. Tenía así como bajaditas para remojarse en el estanque. Estaba grande, hermanos, pero había 5 lugares donde podías ir. Y se dice, hermanos, que ese es un dicho popular. Juan lo escribe por el contexto que está hablando, el por qué estaban allí estos hombres, pero era algo popular, no tenía nada que ver con algo de Dios. Algo popular, como hoy se dice muchas cosas: agua santa o agua bendita, son cosas populares que en el mundo se dice. No tenía nada que ver con el Señor esto, pero era algo que se decía, que se movía el agua, un ángel bajaba, es lo que decían, hermanos. Juan lo escribe así para el contexto, que decían que un ángel bajaba, movía el agua, y el primero que bajaba quedaba sano de cualquier cosa. Por eso había mucha multitud, amados hermanos. Sin embargo, hermanos, es algo que nada más es un dicho popular. En algunos escritos antiguos esta parte incluso se omite, hermanos, pero es nada más para el contexto. Bueno, allá fue Jesús, hermanos, antes de ir al templo, a la fiesta, hermanos, y él ve la condición de un hombre. Le llamó la atención un hombre. Dice el versículo, hermanos, del 5 al 6, le expliqué rápidamente del versículo 1 al 4, que es el contexto del pasaje, pero del 5 al 6, hermanos, Jesús mira la situación de un hombre estando allá. Dice el versículo 5 al 6, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Noten, hermanos, la expresión de que Jesús vio y supo.
Hermanos, el Señor mira y sabe la condición de cada uno de nosotros. Así como Él miró y supo la condición de ese hombre. Y sabía que tenía 38 años de estar así con la enfermedad. Quiere decir que no nació paralítico, sino que fue paralítico en su vida. Pero 38 años estaba allí. Y Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Yo conozco tu condición. Sé que necesitas sanidad. Sé que no estás bien. Sé que has pasado mucho tiempo ya así. Pero tampoco te quiero obligar. Quiero tocar la puerta de tu corazón. Cuando toca a Dios la puerta del corazón, la fe de uno viene hacia Dios. Tu mirada viene hacia el Señor. El Señor lo que hace es tocar la puerta. Y hermanos, la fe de uno mira a Jesús y tu fe abre, si quieres abrirlo. Pero puede ser que lo cierre y diga: no, no quiero, estoy mejor así, déjame en paz. Hay gente que así es. Hay gente que está acostumbrada así. Este hombre había perdido, hermano, la esperanza. Había perdido, hermanos, la oportunidad, porque dice: Señor, no puedo. 38 años, pero no puedo. Mientras yo me voy para meterme en los escalones, porque son 5, ya me ganó otro y no puedo. Él ya se había como adaptado a ese tipo de vida. Y Jesús lo que hace, quiere ser sano. Jesús vio y supo. Y el Señor nos mira también y sabe nuestra condición, hermanos. Aquí del paralítico, desde luego, es la narración. Pero qué importante es saber que Dios ve todo y sabe todo. Y nos pregunta: ¿quieres ser sano? Y Él sabe la condición de la iglesia. Y Él mira la condición del pastor. Y Él sabe la condición del diácono. Y Él sabe la condición y sabe lo que le está pasando a los maestros de escuela dominical. Y Él sabe la condición de los miembros, de los creyentes de la iglesia, que posiblemente sean como este paralítico, que tienen tiempo así, que no levantan, que a lo mejor estamos enfermos espirituales, estamos pataleando. ¿Qué hacer? ¿Quieres ser sano? El Señor se presenta para darnos sanidad espiritual. El Señor se presenta para ayudarnos. Y este hombre, al expresar, amados hermanos: Señor, no tengo quien me ayude, de una manera el Señor tocó el corazón, como invitándolo: ¿quieres recibir la sanidad? Él dijo: sí. Miró: sí, ¿cómo no? Sí lo quiero. Y hermanos, aquí vemos a través del pasaje que Jesús enseña 4 cosas para poder alcanzar una sanidad. En el contexto, hermanos, vemos que 4 cosas pasaron, hermanos, pero se logró la sanidad. Y Dios conoce nuestra situación. Y a lo mejor el cristiano somos como el paralítico. Ya nos acostumbramos a ser así, a estar en altas y bajas. Y ya no sé. Hasta nos ponemos como el paralítico: Señor, no puedo. Así dijo el paralítico. A veces el cristiano dice: yo no puedo continuar. No hay nadie que me ayude. Es muy cansado esto. Sabes que es difícil esta vida cristiana. Yo no puedo. Y nos acostumbramos a estar paralíticos espiritualmente. La iglesia, hermanos, se acostumbra a estar paralítica espiritualmente. El líder o el pastor se acostumbra a estar paralítico espiritualmente. No puedo, lo que yo puedo hago, ya se acabó. Y parecemos, hermanos, si tenemos la enfermedad espiritual. Pero Jesús hoy nos dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres realmente tener una iglesia sana? ¿Quieres ser un líder sano? ¿Quieres ser un cristiano sano espiritualmente? El paralítico le dijo: sí, ¿cómo no? Sí, no puedo, pero sí puedo, sí quiero. Y hermanos, lo primero que Jesús enseña, y el contexto enseña, es que para que podamos tener la sanidad espiritual, hermanos, tenemos que volver a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo. Es posible que el cristiano no esté mirando a Cristo. Es posible que como cristianos no estemos mirando a Jesús,
nuestra mirada está en otra cosa. Y por eso tenemos esa vida espiritual enferma. Es posible que la iglesia se está desviando y su mirada la está perdiendo de Cristo y está enfocándose en otras cosas. Y por eso la iglesia no es una iglesia sana, porque no está enfocado en Jesucristo. Por eso el pastor puede estar, hermanos, también enfermo espiritual, porque tal vez su mente, su corazón, hermanos, su ser no está dirigido a Cristo. Está enfocado a otras cosas que le convienen tal vez. Y por eso, hermanos, hay mucha enfermedad espiritual en todos los índoles. El diácono puede estar teniendo esa enfermedad espiritual porque su mirada no está en Cristo y andando teniendo tumbos. Aquí nos enseña, hermanos, lo primero es que la sanidad viene de Jesucristo, viene de Jesús. Aquí vemos el agua, decían una cosa popular, cuando se mueve el agua, se sana uno. Pero este hombre no se sanó por el agua bendita que estaba allá. No se sanó por el ángel que bajaba y que decía, es un dicho popular nada más, hermanos, una referencia. Hermanos, no se sanó por ello. Este paralítico se sanó por Cristo. Vean el versículo, amados hermanos, número 11. Cuando este hombre fue sano, le cuestionan, hermanos, desde el 10 y 11, le cuestionan y le dicen, entonces los judíos, todos juntos acompáñenme, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y noten, y él respondió, el que me sanó. ¿Quién lo sanó, mi hermano? Jesús. El que me sanó no fue el agua, no fue el ángel, no fue lo dicho, lo que dice la gente, no fue el estanque, no fue nada de eso. El que lo sanó fue Jesús. Y hermanos, para que nosotros podamos también tener esa sanidad espiritual que anhelamos, tenemos que entender que solo Jesús es el que nos puede dar esa sanidad. Tenemos que volver a Jesús. Tenemos que mirar a Jesús. Si nuestra mirada está lejitos, está así apartadito, tienes que mirar a Jesús. Tienes que volver a Jesús. Tienes que poner tus ojos en Jesús, como dice la palabra de Dios, hermanos, en Hebreos 12:2. Hay el pasaje de Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando uno tiene puesto los ojos en Jesús, tiene una vida sana espiritual, porque su mirada, su corazón, su ser, su mente, su vida está enfocado en Jesucristo. Su prioridad es Jesús. Mi objetivo es Jesucristo. La iglesia, el pastor, el diácono, el líder, el misionero, el maestro, para poder tener una vida sana, tenemos que mirar a Jesús y permanecer nuestra mirada en Cristo sin titubear, porque nos puede pasar como a Pedro. Pedro, hermanos, tenía puesto la mirada en Jesús cuando Jesús le dijo, ven, camina, ven conmigo, ven. Mientras él miraba a Jesucristo y él miraba a Jesús, miraba su poder, miraba esa grandeza, él caminó sobre las aguas. Pero cuando él empezó a mirar a su alrededor, hermanos, empezó a mirar alrededor las cosas, se hundió porque dejó de mirar a Jesucristo. Aprendamos aquí en esto. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres tener una vida espiritual sana? Vuelve tu mirada a Jesús. Vuelve tu confianza a Jesucristo. Vuelve a Jesús. Pon tu mirada fijamente en Jesús. Segunda cosa, ¿quieres ser sano? ¿Quieres tener una vida espiritual sana? Haz lo que aquí hizo este hombre, y aquí viene la obediencia. Sé obediente a Jesús, porque este hombre obedeció. El paralítico, si no hubiera obedecido la orden de Jesús, no hubiera quedado sano. No podemos
tener una vida sana espiritual si no obedecemos a Dios, si no obedecemos a Jesús. ¿Quieres tú ser sano espiritualmente, tener una vida espiritualmente sana? Tú permanece en obediencia a Cristo. Aunque otros no permanezcan en obediencia, tal vez ellos no quieren tener una vida sana, están acostumbrados a tener una vida de alta y baja. A lo mejor ni son cristianos, a lo mejor no tienen a Cristo en su corazón, pero tú tienes a Cristo en tu corazón y te preocupa tu vida espiritual y quieres tener una vida espiritual sana. No dejes de obedecer a Jesús. La obediencia a Cristo es primordial, es lo primero. Cristo es primero. Veamos, hermanos, en dónde nos dice la obediencia. Verso 8 y verso 9. Verso 8 y verso 9 nos dice, amados hermanos, Jesús le dijo, levántate. Todos, dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Vemos una orden y vemos un cumplimiento. Jesús le dijo, levántate, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le mandó, le dio una orden. Bien pudo haber dicho este hombre, ¿qué voy a obedecer? No ve que ni siquiera puedo moverme, ¿cómo me dice esto que yo haga? Para él tal vez era imposible. Mentalmente lo hubiera tomado como alguien que no estaba en sí, que nada más lo está burlándose, porque no conocía a Jesucristo, porque 38 años estaba allí, hermanos, y no conocía a Jesús. Este pasaje, la historia, hermanos, se narra que es como el primer año de Jesús. Ya Jesús tenía como un año de ministerio. Este pasaje es como a los 31 años de Jesucristo. Ya tenía un año Jesús de ministerio cuando fue a Jerusalén, acá a Betesda. Así, pero no conocía a Jesús. Lo había tomado como alguien que se está burlando de él. Lo había ofendido por lo que le está diciendo, por esa burla. Sin embargo, hermanos, Jesús le manda, levántate, toma tu lecho y anda. Y él obedeció. No sé cómo, él obedeció. Un paralítico no puede moverse, hermanos. No puede mover nada. Sin embargo, él creyó en Jesús. Puso su mirada en Jesús. Puso su fe en Jesús. No en el agua, no en el ángel, en Jesús. Jesús es el que levanta. Jesús es el que sana. Jesús es el que hace todo. No las cosas externas fuera de Jesucristo. Jesús es, hermanos. Y dice que al instante aquel hombre fue sanado, se levantó y anduvo, obedeció a Jesucristo, obedeció aunque tal vez sea algo que era imposible humanamente para él. ¿Cómo voy a obedecer esto que me dice este Señor? Sin embargo, era algo imposible humanamente, pero él obedeció. Y hay, hermanos, Jesús no nos manda a hacer cosas, hermanos, a veces hay cosas que no hacemos tan sencillas, pero este hombre le mandó a hacer algo que era imposible humanamente pensar que pudo haber hecho. ¿Cómo me dices que yo me levante si ni puedo? Pero él, hermanos, dice que y se impulsó, él obedeció y fue sanado. La obediencia, amados hermanos, es importante para tener una vida espiritual sana. ¿Quieres ser sano? Vuelve tu mirada a Jesús. ¿Quieres ser sano espiritualmente? Obedece a Jesús. Aunque sea tan difícil para ti, aunque sea complicado y es difícil, tú obedece. El Señor es el Dios de lo imposible. Es el Dios que hace las cosas todo posible. Tú obedece y el Señor va a actuar. El Señor va a actuar, el Señor lo va a hacer. Queremos tener una iglesia sana. La iglesia debe permanecer mirando a Cristo. La iglesia debe permanecer obedeciendo a Cristo. Quiere el pastor, el líder, el diácono, todos, hermanos, queremos tener una vida espiritualmente sana. No descuidemos nuestra mirada en Cristo, hermanos. Cristo, mirando a Cristo, obedeciendo a Cristo, hermanos. Allá en Juan 8, 31, 32, hermanos, nos da un pasaje
de la importancia de la obediencia para ser discípulos sanos, cristianos sanos, una iglesia sana. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, noten la palabra que habían creído, le está hablando a creyentes, habían creído en él. Si vosotros que ya son creyentes, la iglesia que es creyente, tú que eres pastor, que eres líder, que eres maestro, a ti te estoy hablando, si tú como creyente, si vosotros permaneceréis en mi palabra, si vosotros me obedecéis, si ustedes se sujetan a la palabra de Dios y me obedecen, si ustedes permanecen en obediencia, seré, dice acá, dice, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis, o sea, un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, una verdadera iglesia sana, bendecida, espiritual. Creer, obedecer, sano espiritualmente. Creer, obedecer, sano como iglesia. Una iglesia que cree en Cristo, una iglesia que obedece a Cristo, una iglesia sana, verdaderamente una iglesia de Dios. Un creyente, un líder que cree en Cristo, un líder que obedece a Cristo, es un líder, un verdadero líder de Dios, sano, sirviendo al Señor. Qué importante es la obediencia. Hermanos, no dejemos de obedecer. Aunque otros tal vez no obedezcan, hermanos, aunque otros vean que no están haciendo, hermanos, tú permanece en obediencia. Siembra y cosecha. Tú siembra obediencia a Dios y vas a cosechar una vida sana delante de Dios. Qué importante la obediencia. Tercer cosa, también, hermanos, qué importante algo que Jesús le dijo a este hombre. Versículo número 14, y se refiere a la santidad, a la santidad. Y Jesús, versículo 14, todo leyendo el 14, hermanos. Después le halló Jesús, ¿en dónde estaba este hombre? Acuérdense que había una fiesta en el templo, ¿sí? Entonces Jesús ya fue al templo, porque Jesús fue a Jerusalén al templo, a la fiesta. Y allí estaba este hombre. Este hombre se pudo haber ido a otro lado, se pudo ir a festejar, ¿verdad? Se pudo haber ido con su familia, no sé quién, pero ya olvidarse del Señor. Mucha gente así, ¿verdad? Recibe bendición y se olvida hasta de Dios y se olvida de todo, hasta de dar gracias a Dios. Sin embargo, este hombre se hallaba en el templo y le dijo Jesús a este hombre: mira, ¿qué dice, hermanos? Dígame conmigo. Mira, has sido sanado, no peques más. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos, el pecado, la desobediencia, estoy yendo al revés, el pecado, la desobediencia a Dios y estar tu mirada lejos de Dios, te abre la puerta a cosas malas, a cosas peores. Cuando uno se desvía de Dios, su mirada de Jesús, cuando uno no obedece a Jesús, cuando uno ya en vez de santidad está pecando, se abre la puerta para cosas peores. Ya decimos, ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Estoy mirando a Jesús? ¿Estoy obedeciendo a Jesús? ¿Estoy bien en santidad? No, pues es una puerta que tienes abierta y por eso están pasando tantas cosas. Porque tu mirada tiene que estar en Jesucristo, tu obediencia tiene que estar en Jesús. Tienes que vivir una vida sana. Por eso Jesús le dijo: mira, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No descuides esto. No descuides tu mirada en Cristo. Iglesia, no descuidemos la mirada en Cristo. No descuidemos nuestra obediencia a Cristo. Y aquí nos habla de no peques más. Habla de santidad. No descuides tu santidad a Cristo. No descuides la santidad. Tú eres santo porque tu Dios es santo. Tú eres hijo de Dios porque tu Padre es Dios. Tú eres luz porque Dios es luz. No descuidemos la santidad. En esta vida que llevamos fácilmente descuidamos esto, hermanos. El pecado se nos viene encima y nos envuelve. El mundo viene encima y nos envuelve. Las tradiciones del mundo vienen encima y nos envuelven, hermanos. Fácilmente nos deslizamos, hermanos. Somos de carne, de hueso. Miramos, vemos y nos deslizamos, hermanos. Pero acordemos, hermanos, lo que somos.
Somos hijos de Dios, una iglesia de Dios. Somos santos. Nuestro Dios es Padre Santo. No descuidemos nuestra santidad. Por eso Jesús le dijo, no peques más. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres tener una vida espiritual sana? Vive en santidad. No estés pecando. No estés viviendo en el mundo. ¿Cómo vas a tener una vida espiritual sana si estás coqueteando con el mundo? ¿Cómo quieres que Dios como siervo te use si estás coqueteando con el mundo? ¿Cómo quieres que un pastor pueda ser un siervo de Dios si está coqueteando con el mundo y con las cosas del pecado? No es posible. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres una iglesia sana? ¿Quieres una vida sana? No descuides tu santidad. Amén. No descuides tu santidad. Si lo descuidamos, pueden venir cosas peores. Mejor no. Cierren esa puerta. Señor, mi mirada en ti, mi obediencia a ti y vivir para ti santamente, Señor. Dice Levítico, hablando de santidad, Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos. Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo. Yo he apartado de los pueblos para que seáis míos. La santidad tiene que ser, se refiere, hermanos, a que nuestra vida ya no es nuestra, nuestra vida es de Dios, son míos. Mi vida ya no me pertenece a mí. La santidad tiene que ver, entender que mi vida, hermanos, ya no me pertenece a mí, soy de Dios, son míos, para que sean míos, son mi pueblo. Y por eso tienes que serme santo, porque yo soy Jehová santo. Amén. ¿Quieres ser sano? Mira a Jesús, obedece a Jesús, no descuide la santidad. Sé santo, hermano, Señor. Pero por último, hermanos, en este mismo pasaje llama la atención también en dónde estaba este hombre. Estaba en el templo. Estaba en el templo. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres tener una vida espiritual sana? Mantén una buena comunión con Dios. En el templo, glorificando al Señor, en su casa, con tus hermanos. Este hombre estaba en el templo. Este hombre estaba, hermanos, glorificando al Señor, contento, alegre en el templo, porque había sido sano. No estaba en otra cosa, en otro lado. Jesús fue al templo y lo vio. En el templo estaba. Cuando Jesús era adolescente, lo vieron en el templo. Y sus papás se fueron y él se quedó en el templo. Y su ministerio de Jesús siempre estaba en el templo y acudía a las sinagogas como acostumbraba, a alabar, a estar con el pueblo. Hermanos, la comunión es importante para que podamos ser sanos espiritualmente. Queremos mantener una vida espiritualmente sana, mantén una buena comunión. No dejemos de venir al templo. Para eso Dios construyó esto, para sus hijos, para ti, para mí, para todos nosotros, para estar en comunión con Dios como ahora. Habrá muchos lugares ahorita, hermanos, pero un lugar como este es algo especial. Un lugar como este, hermanos, donde Dios ha puesto. Es un lugar donde podemos fortalecernos y sentir a Dios y escuchar tu palabra y salir edificados, hermanos, para poder seguir viviendo en obediencia, en santidad, mirando a Jesús. Esto que hoy vienes tú los domingos al tener comunión, te permite mantener tu mirada en Cristo, te permite mantener la obediencia a Cristo, te permite seguir la santidad en Cristo, hermanos. Pero si descuidamos el templo, de repente tu mirada se va a descuidar de Jesús. Después vas a descuidar la obediencia y después vas a hacer que el pecado se enseñoree de ti. Qué importante, hermanos, estar en el templo. Tener comunión como hermanos también es importante, como lo tenemos como familia cristiana. Tener comunión, hermanos, te permite mantener una vida sana. La iglesia debe tener una comunión, los hermanos una comunión para tener una vida sana. En Hechos 2:46, 47
nos narra cómo la iglesia, hermanos, cristiana, primitiva, al inicio de la iglesia cristiana, amados hermanos, permanecían en el templo. Y no solamente los domingos, sino que todos los días. Dice Hechos 2, 46 y 47, y perseverando unánimes cada día en el templo. Aquí no es diario, pero antes dice perseveraban. Y cuando dice que perseveraban es que, hermanos, sacaban el tiempo. No crean que no tenían nada que hacer. No crean que no tenían responsabilidades, sí, pero hermanos, era primordial estar en el templo. Perseveraban, hacían lo posible, acomodaban los tiempos, los compromisos, las cosas. Decían, este tiempo es del Señor, ni me lo toquen y no puedo. Hay que ser así, muy hermanos, ya así tenemos que hacer también. Tenemos que adaptarnos a la agenda de Dios, hermanos, y no que Dios se adapte a mi agenda. Y tenemos que tener ese espacio ya lleno. Como cuando alguien se agenda, no, después sí, con todo gusto, pero no. Perseveraban, le buscaban la manera, la forma, pero estaban unánimes, alabando a Dios, dice el 47, juntos, alegres, sencillos de corazón, cada día en el templo. Una iglesia sana, cristianos sanos, líderes sanos. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres tener una vida cristiana sana? No dejes de mirar a Jesús. Síguele obedeciendo a Jesús. Sigue viviendo una vida sana, santa para el Señor. Y sigue tu vida en comunión con Dios. Esto va a hacer que tengas tú una vida cristiana sana. Este mes, hermanos, se habla de la siembra y la cosecha. Si nosotros sembramos mi mirada en Cristo, si nosotros sembramos, nos esforzamos la obediencia a Cristo, si nosotros sembramos, hermanos, santidad a Cristo, si nosotros sembramos mi comunión con el Señor, segaremos una vida sana espiritual. Amén. Que Dios nos bendiga. Nos ponemos de pie y oramos. A Dios la gloria y la honra. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra y por la enseñanza que nos has dado en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, por hacernos esta pregunta tan importante para nosotros y que, Señor, nos has planteado el cómo lograrlo, Padre. Gracias porque nos has mostrado que tenemos que sembrar para cosechar. Oh Dios, Padre, gracias. En Jesús, bendice a tu pueblo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Por favor, tomen asiento y sigamos el programa. Adelante. Gracias, hermanos, por todo lo vivido en octubre. Cada actividad, cada palabra y cada abrazo fueron una muestra del amor de Dios entre nosotros. Terminamos este mes con gratitud en el corazón y la certeza de que su obra sigue creciendo en medio de nosotros. Bendiciones y gracias por ser parte de esta familia de fe. Gracias a Dios por un año más de su fidelidad en el templo de Tizimul. Cada día es testimonio de su amor y de su obra en medio de nosotros. Feliz aniversario, Iglesia. Gracias a los hermanos que abren las puertas de su hogar para recibir la visita. Su hospitalidad refleja el amor de Cristo y fortalece nuestra comunión como iglesia. Dios les bendiga. Gracias a cada célula por su dedicación y amor en la obra de Dios. Su esfuerzo fortalece la fe, une corazones y lleva la luz de Cristo a más hogares. Dios les bendiga abundantemente.